Le agradezco a Arturo Carranza que esté con nosotros esta tarde. Arturo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema. Sí, ¿Ucrania es potencia en algún tema energético? En Ucrania no, la potencia energética es Rusia. En este sentido, valdría la pena comentar que Rusia es el tercer productor de petróleo más importante en el mundo, que abastece el 40% del gas natural que se consume en Europa, y en función prácticamente de estas dos variables es que existe mucha incertidumbre con respecto a que una interrupción en el suministro de energéticos desde Rusia a Europa podría afectar a los mercados energéticos globales. Sí, esta interrupción todavía no se da, pero si la situación se continúa complicando, imagino que será una de las consecuencias el que se pueda suspender el suministro. Al suspender el suministro, ¿qué pasa en el resto del mundo? ¿Hay una afectación a nuestro país? Sí la hay, porque actualmente los fundamentales del mercado petrolero en términos internacionales son muy frágiles. La demanda energética a nivel mundial ha crecido a un ritmo mucho más acelerado que la producción de petróleo y de otros hidrocarburos. Esto hace que el mercado esté muy apretado, insisto. Se está demandando muchos energéticos después de que las economías empiezan a recuperarse en todo el mundo de manera vigorosa, y esto hace que se demande más energía, y los países productores no han estado a la altura para poder satisfacer el incremento en la demanda, y entonces existe la incertidumbre con respecto a que el suministro de petróleo y de otros hidrocarburos alcance para satisfacer la demanda energética. Y en este contexto que te estoy comentando, se presenta este conflicto que representa la posibilidad de que el suministro de energéticos se restrinja aún más, y esto es lo que tiene o lo que ha llevado al precio de petróleo a niveles superiores a los $100 por barril, algo que no se había visto en los últimos 7 años. Y este incremento en los precios del petróleo, desde luego que tiene repercusiones en los mercados petroleros, en los precios de los combustibles a nivel internacional, que van a sufrir un incremento, desde luego, en la misma sintonía que los precios del petróleo. Y cuando los precios de las gasolinas en los mercados internacionales se incrementen, esto va a repercutir en el mercado nacional. El gobierno va a tener que aportar dinero, como ya lo viene haciendo, va a tener que aportar aún mayores recursos para estabilizar los precios, y esto tendrá posiblemente afectaciones en las finanzas públicas. Sí, pero una cosa no compensa la otra. Arturo Carranza, director de proyectos de energía de AXA Consultores. Es decir, si el precio internacional del petróleo está pues arriba de los $100, esto no significa mayores ingresos para petróleos mexicanos, y de alguna manera amortigüe lo que México va a gastar en importar combustible y lo que México le va a dedicar en estímulos fiscales al precio del litro de gasolina, a fin de que el consumidor final no resulte afectado. Es decir, una cosa no compensa la otra. Es muy bueno tu planteamiento, porque me permite explicar que el aumento de los precios del petróleo tiene un impacto doble en las finanzas públicas. Como tú bien lo comentas, el hecho de que el precio del petróleo actualmente esté por arriba de los $100 representaría ingresos adicionales para Petróleos Mexicanos por la exportación de petróleo. En este sentido, bien valdría la pena comentar que el precio de la mezcla mexicana de exportación, establecido en el paquete económico 2022, se fijó en $55 por barril, y todo cotización por arriba de este umbral representa ingresos adicionales para Petróleos Mexicanos. Es lo que estamos viendo actualmente. Sin embargo, también en la medida en que los precios del petróleo repercutan en los precios de las gasolinas, desde luego que tiene un impacto negativo para las finanzas públicas, porque en México importamos prácticamente el 80% de las gasolinas que se consumen en el mercado nacional, y el hecho de que importemos este alto porcentaje implica para el gobierno que tenga que pagar las gasolinas en el mercado internacional a un precio más alto, de suerte tal
que es más la afectación, el costo por la importación de gasolina que lo que podríamos estar recibiendo por recursos adicionales por el incremento en el precio del petróleo. En este mismo sentido, y para concluir brevemente, hay una particularidad también que tiene que ver con el hecho de que los ingresos adicionales por la venta en el exterior del petróleo crudo que hace Petróleos Mexicanos se ejercen en México de una manera no tan transparente y como lo hacen, por ejemplo, la recaudación que se obtiene por el IEPS a combustibles. Los ingresos adicionales que se obtienen por la exportación de petróleo crudo no se ejercen, insisto, de una forma transparente y no van principalmente a los estados y municipios, como sí lo van la recaudación por IEPS a combustibles, que el gobierno actualmente no está recibiendo por estar subsidiando a las gasolinas para evitar estos incrementos tan volátiles, tan altos que se están viendo en los mercados internacionales. Lo que estoy tratando de explicar a final de cuentas es que el hecho de que el gobierno esté subsidiando los precios de los combustibles para que no se incrementen de una forma tan importante producto de esta crisis va a tener un impacto también en las finanzas de estados y municipios. Sí, es correcto, es decir, vamos a importar gasolina cara aunque vendamos petróleo caro, pero importamos más gasolina cara que el petróleo que vendemos en el extranjero, más estos asuntos fiscales que usted nos menciona, porque para no impactar al consumidor final, la Secretaría de Hacienda suele intervenir aplicando un subsidio a las gasolinas, aplicando un incentivo impositivo a las gasolinas, pero las finanzas públicas pueden aguantar hasta qué punto para subsidiar la gasolina. Ahorita el precio del litro de gasolina regular está entre los 20, 23, 24 pesos, en algunos lugares lo más caro 24, entre 20 y 24 pesos, pero y con subsidio y con los estímulos del gobierno. ¿Hasta cuánto puede soportar la hacienda pública estar estimulando los precios finales? Es una decisión que se tendrá que evaluar en el gobierno mismo. Lo cierto es que la política de estabilización de los precios energéticos desde mi punto de vista es razonable, y déjame explicarte por qué. Porque la sociedad es particularmente sensible a los incrementos de los precios de las gasolinas. Cada vez que llegamos a una estación de servicio y vemos precios de las gasolinas altas, desde luego que a ninguna persona nos parece algo aceptable, y por lo mismo es entendible que el gobierno destine recursos, en este caso recursos que son muy cuantiosos, para tratar de estabilizar los precios y para evitar que se incrementen de forma dramática. Yo creo, para contestar a tu pregunta, que el gobierno continuará con esta política de subsidios para evitar un incremento radical en los precios de las gasolinas. Lo hará a un costo muy alto. El gobierno, desde luego, tendrá que hacer un esfuerzo muy particular para continuar haciendo en esta coyuntura, sobre todo que estamos viendo en los mercados internacionales precios altos. Desde luego que el costo en el mercado nacional de mantener los precios estables y sin incrementos tan altos, este costo se incrementa para el gobierno en términos de los recursos que tiene que destinar, pero de cara al interés del gobierno, que ha dicho que es muy importante para la cuarta transformación mantener los precios de los energéticos estables, yo observo que va a continuar con esta política de los subsidios, aun cuando el costo en términos, insisto, financieros se incremente, como es probable que lo haga. El gobierno tendrá que hacer reajustes, tendría que hacer reajustes a su presupuesto para continuar con esta política de subsidios, lo cual, como te comento, es razonable, tomando en cuenta que para la sociedad el incremento de los energéticos es un tema muy sensible. Sí, Arturo Carranza, hemos hablado de las gasolinas, hemos hablado del petróleo, pero ¿qué con la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué con el gas natural? ¿Hay una afectación en este combustible? ¿Hay una afectación en estos rubros? ¿Podemos esperar también una situación similar en las tarifas eléctricas? En este caso me gustaría empezar contextualizando el tema para poder profundizar en mi respuesta. La Comisión Federal de Electricidad actualmente
genera electricidad por medio de gas natural en un 60%, es decir, de toda la electricidad que genera el 60% proviene de gas natural, y en este sentido cualquier variación a los precios del gas natural desde luego que tienen un impacto en los costos de la Comisión Federal de Electricidad y también tienen un impacto en las tarifas eléctricas. Lo cierto es que el gas natural que utiliza la CFE para generar electricidad viene de Estados Unidos, un mercado que tiene los precios más competitivos, más bajos de gas natural en todo el mundo y que actualmente está, podemos decir, ajeno a esta crisis que se presenta entre Rusia y Ucrania. Lo cierto es que en términos generales, en la medida en que este conflicto se mantenga, sí podría tener un impacto los precios del gas natural a los cuales accede México, y esto podría representar un riesgo para los costos de generación de la CFE. En este sentido, el gobierno o el presidente actualmente han sugerido que la capacidad de la CFE está acreditada en términos de que podría echar mano de la generación de energía eléctrica por medio de las hidroeléctricas, algo que se antoja un poco complejo tomando en cuenta las particularidades técnicas de generar electricidad por medio de los flujos pluviales o de los ríos, algo que no compensaría, pues, dependiendo del impacto que tengan los precios del gas natural, no compensaría o se antoja difícil de que compense la generación hidroeléctrica todo el costo que se pueda esperar por el incremento del gas natural. Lo cierto es, y para sintetizar, que actualmente el tema del gas natural al que accede la Comisión Federal de Electricidad está ajeno a insisto, a este conflicto entre Ucrania y Rusia, y por lo mismo no observo yo que al menos en un horizonte de corto plazo pueda haber una afectación en las tarifas eléctricas. Además, comentar que también el gobierno hace transferencias financieras a la Comisión Federal de Electricidad para cubrir los incrementos de las tarifas eléctricas que se presentan por este tipo de coyunturas. Sí, Arturo Carranza, para entender mejor el conflicto Rusia-Ucrania, ¿hay alguna motivación fincada en las energías? Es decir, ¿hay algún conflicto entre Rusia y Ucrania por el tema energético? Se ha mencionado, ahorita platicábamos con una internacionalista, hay temas ideológicos, hay temas que tienen que ver con el neonazismo, hay temas que tienen que ver con el territorio que en algún momento perteneció a Rusia, hay temas de tipo ideológico, insisto, pero de carácter económico. ¿Cuál es el conflicto? Es decir, ¿hay una motivación económica de Rusia para desatar esta guerra? Yo soy un convencido de que el tema energético está en el centro de la discusión de este conflicto internacional. Como lo comentamos a un principio, está en el centro de la discusión de este conflicto por la importancia que tiene Rusia como un importante productor de petróleo crudo, pero no solamente eso, también en el fondo de este conflicto en términos energéticos también está el tema de la posibilidad hay que tomar en cuenta el tema de que para Rusia es muy importante la venta de energéticos en el exterior, porque las finanzas públicas de Rusia dependen en muy buena medida de la venta de energéticos. En este sentido, si los países de la OTAN o si Estados Unidos y sus aliados de Occidente imponen sanciones como las ya anunciadas para limitar la exportación de energéticos de Rusia a Europa y a otras partes, esto tendrá una afectación en las finanzas públicas de Rusia. Y te lo comento sobre todo porque existe esta idea de que las sanciones y las limitaciones que tenga para Rusia estas sanciones están muy vinculadas a poder limitar la capacidad de exportar energéticos de Rusia para poderlo presionar para que tome una postura diferente a la que actualmente está presentando. Y a manera de síntesis, pues, creo que si bien es cierto que hoy en día el tema energético está presente por la importancia de Rusia, también es cierto que mucho de la forma en que se resuelve el conflicto va a tener
que ver con la forma en que las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países tengan efecto en las exportaciones de energético desde Rusia a otros países y en las limitaciones y en el impacto de estas sanciones en las finanzas públicas de Rusia misma. Hay un gasoducto que conecta a Rusia con Alemania, Nord Stream, y que ha estado también en medio de este debate. ¿Qué tiene que ver Nord Stream con este conflicto armado? Nord Stream representa la posibilidad de que Rusia pueda evacuar de su territorio un volumen muy alto de gas natural hacia Europa, y en la medida en que los países occidentales sancionen el suministro desde este gasoducto, llevan a Rusia a no poder exportar este importante combustible y la limitan en la capacidad de poder obtener recursos por la venta del gas natural de Nord Stream 2. Entonces, es muy importante estas sanciones, es una forma de apretar a Rusia. Lo cierto es que no existe certeza con respecto a lo efectivo que puedan hacer, y sobre todo no existe certeza con respecto a qué tanto pueda soportar cortar el suministro desde Nord Stream 2, porque Europa actualmente depende en buena medida del gas natural desde Rusia. Entonces, desde luego que todo este tipo de sanciones tienen implicaciones para ambas partes, y la idea es, pues, un poco es un juego de suma cero, a ver qué tanto pueden aguantar las partes este tipo de sanciones, y el tema energético en este tipo de presiones, insisto, juega un papel determinante. Es un juego de perder entonces, porque lo que observamos es que tanto afecta económicamente a Rusia como afecta económicamente a los países que están aliados a Estados Unidos o a los países que están respaldando a Ucrania. Es decir, en esta guerra económicamente todos pierden entonces. Desde luego, justamente ese era mi planteamiento expresado de una forma más clara por ti. Da la impresión en los mercados petroleros que aplicar sanciones como restringir el suministro del gasoducto Nord Stream 2 no es la mejor opción de resolver un conflicto, sobre todo cuando esto implicaría, como ya lo comentamos, dejar que Rusia pueda recibir recursos por la venta de gas natural, pero por otro lado poner en aprietos el consumo de gas natural desde Europa. Lo cierto es que en esta tesitura los canales diplomáticos que se puedan abrir por otros lados permitirían dar más certeza y estabilidad a un mercado energético que hoy actualmente acusa mucha fragilidad e incertidumbre. Arturo Carranza, director de proyectos de energía de AXA Consultores, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias a ustedes.